Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, genera muchas preguntas, a veces un poco de ansiedad, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto debería durar un encuentro íntimo? Porque, a ver, lo que vemos en las películas, en la cultura popular, nos pintan unas maratones casi, ¿no? Horas y horas. Exacto. Imágenes de una resistencia casi atlética, diría yo. Justo. Pero bueno, ¿qué dice la ciencia, la evidencia que hemos revisado, los datos? ¿Son realistas esas expectativas? Vamos a desmenuzar un poco. Claro, es una inquietud súper común y está alimentada, como dices, por una presión cultural intensa, la verdad. Nuestra misión hoy, digamos, es separar un poco el mito de la realidad científica, basándonos en la información analizada por el equipo de Men's Clinic. Perfecto. Y entender qué es lo que realmente importa para la satisfacción sexual, que no siempre es lo que creemos. Muy bien. Pues empecemos por lo tangible, por los datos. La ciencia, para medir esto objetivamente, usa algo llamado tiempo de latencia de eyaculación intravaginal. Suena un poco técnico, ¿verdad? El IELT. Sí, suena muy clínico, pero es útil. Básicamente mide el tiempo desde que empieza la penetración hasta que ocurre la eyaculación. Es una métrica estandarizada. Ok, IELT. ¿Y qué dicen los estudios grandes que usan esta métrica? Pues aquí viene la primera, ¿eh? Sorpresa para muchos, creo yo. Las investigaciones a gran escala, las que ha analizado el equipo de Men's Clinic, arrojan un resultado bastante claro. El tiempo promedio global es de 5.4 minutos. 5.4. 5.4 minutos. Sí. No estamos hablando de 30 minutos, ni una hora, ni nada parecido. El promedio mundial anda por ahí. ¡Wow! O sea, 5.4 minutos. Eso de entrada ya desmonta un mito gigantesco. El de tener que durar muchísimo tiempo. Totalmente. Es un dato fuerte. Y mencionabas que hay más detalles interesantes en esos estudios, ¿no? Sí, exacto. Hay matices. Por ejemplo, parece que este tiempo promedio tiende a disminuir un poquito con la edad. Ah, sí. ¿Cómo? Sí, mira, los datos sugieren que hombres más jóvenes, digamos entre 18 y 30 años, promedian alrededor de 6.5 minutos. Ajá. Mientras que hombres mayores de 51 años, el promedio baja un poco, a unos 4.3 minutos. Interesante. O sea, hay una variación con la edad, aunque tampoco es una diferencia abismal, ¿no? De 6.5 a 4.3. No es drástica, pero es una tendencia observable. Y otra cosa curiosa que encontraron estos estudios... ¿Qué cosa? Es que factores que a veces se piensan que influyen mucho, como el uso del condón o si el hombre está circuncidado o no, pues no mostraron diferencias significativas en el yield promedio. O sea, ni el condón ni la circuncisión parecen afectar significativamente ese tiempo promedio de 5.4 minutos. Según estos grandes estudios, no de manera relevante. Es fascinante ver cómo la realidad científica choca de frente con la percepción generalizada que tenemos. Totalmente. Y creo que saber esto, que el promedio es mucho más corto de lo que uno se imagina o de lo que la cultura nos dice, puede ser, bueno, un gran alivio para muchas personas, ¿no? Quita presión. Sin duda. Es un respiro saber que no hay que cumplir con estándares irreales. Ahora, ya vimos el promedio científico, pero vayamos a la percepción. ¿Qué se considera bueno o deseable? ¿Qué dicen los expertos en salud sexual sobre esto? ¿Las clasificaciones que revisamos? Claro, porque una cosa es el promedio y otra es la valoración cualitativa. Y aquí también hay datos interesantes del análisis del equipo. Los expertos suelen clasificar la duración así, más o menos. A ver. Un encuentro donde la penetración dura entre 1 y 2 minutos generalmente se considera demasiado corto. Puede ser insuficiente para la satisfacción de ambos. Ok, 1 a 2 minutos, corto. ¿Y luego? Luego, el rango de 3 a 7 minutos se considera adecuado. Y ahí, justo en medio de ese rango, cae el promedio de 5.4 minutos. Exactamente. Ahí encaja perfecto el promedio global. O sea, lo que es el promedio real, para los expertos es adecuado, funciona. Qué interesante. Y más allá de 7 minutos. Bueno, el rango de 7 a 13 minutos a menudo se califica como deseable. Es un tiempo que permite, digamos, un buen desarrollo del encuentro para muchas parejas. Ok, deseable entre 7 y 13. ¿Y qué pasa si dura más? Porque el mito dice que más es mejor siempre. Pues aquí viene lo realmente
contraintuitivo, lo que rompe más esquemas todavía. Sí. Duraciones que van de 10 a 30 minutos, que culturalmente podrían verse como el súper ideal, ¿no? El campeón. Claro, el maratonista sexual. Exacto. Pues los expertos consultados por el equipo las clasifican como potencialmente demasiado largas. Espera. Demasiado largas. ¿Durar entre 10 y 30 minutos puede ser demasiado? ¿Sí? Puede volverse incómodo, monótono, incluso doloroso por falta de lubricación o por simple cansancio. La idea de que más es siempre mejor en duración simplemente no se sostiene clínicamente. Increíble. Eso sí que va totalmente en contra de la presión cultural que mencionabas. La idea de aguantar lo más posible. Precisamente, demuestra que esa presión es en gran parte infundada. Es una construcción cultural que no tiene base ni en la satisfacción real, ni a veces ni siquiera en la fisiología del placer sostenido. Es que es un cambio de perspectiva total. Porque lo que muchos podrían ver como un fracaso, ¿no? Durar, no sé, 5 o 6 minutos, que está súper cerca del promedio, Ajá. resulta que cae de lleno en la categoría de adecuado, según los especialistas. Exacto, adecuado. Ni siquiera apenas suficiente, sino adecuado, funcional. Wow. Bueno, y esto nos lleva, creo, al corazón del asunto, ¿no? Que la satisfacción sexual, pues no vive en el cronómetro. No se mide en minutos. Definitivamente no. Un encuentro de, pongamos, 7 minutos, que está en el rango adecuado o deseable, si está lleno de conexión, de comunicación, de verdadero placer mutuo, de atención a las respuestas de la pareja, Claro. seguramente va a ser mucho más satisfactorio que uno de 30 minutos que se siente mecánico, desconectado o lleno de ansiedad por rendir. Totalmente de acuerdo. Es que la satisfacción es una experiencia mucho más amplia, ¿no? Completamente. Abarca todo el ciclo de la respuesta sexual. El deseo, la excitación, los juegos previos que son importantísimos, la conexión emocional durante todo el proceso, el clímax o los orgasmos y la resolución, esa sensación posterior de bienestar y cercanía. Claro. Enfocarse solo en cuántos minutos duró la penetración es perderse casi toda la película, como decías. Exacto. Las preguntas realmente importantes son otras. ¿Hubo disfrute mutuo? ¿Realmente nos conectamos? ¿Hubo comunicación abierta sobre lo que nos gusta, lo que necesitamos? ¿Prestamos atención a las señales del otro? Esas respuestas no las da un reloj. Qué importante recordarlo. Calidad sobre cantidad siempre. Oye, ¿y si esta conversación está resonando, si está aclarando dudas o quizá aliviando alguna presión innecesaria que alguien sentía? Es un buen momento para recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no se pierden futuras exploraciones como esta que creemos son clave para entender mejor la salud sexual, el bienestar y, bueno, recuperar la confianza a veces perdida. Muy buen punto. Ahora, habiendo dicho todo esto sobre la normalidad de los tiempos promedios y la importancia de la calidad, Sí, hay que ser claros también. Sí existen situaciones donde la duración es un problema clínico real. Un problema médico que causa angustia significativa. ¿te refieres a...? Me refiero a la eyaculación precoz, OEP. Claro, es importante diferenciar. ¿Y cómo se define clínicamente la eyaculación precoz? Para que quede claro cuando sí estamos hablando de un problema médico. Bueno, la definición más aceptada, por ejemplo, la de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, la describe como una eyaculación que ocurre, y esto es clave, de forma persistente o recurrente. Ok, no algo aislado. Exacto, no una vez, sino casi siempre. Antes de la penetración vaginal o aproximadamente al minuto de haber iniciado. 1 minuto o menos. Sí, consistentemente. Y, muy importante, esto se acompaña de una incapacidad para retrasar esa eyaculación en la mayoría de las ocasiones. Hay una sensación de falta de control. Entiendo. ¿Y qué más? Y, fundamentalmente, que esta situación genere consecuencias personales negativas. Angustia, molestia, frustración, y que a veces incluso lleve a evitar la intimidad sexual por miedo a que vuelva a pasar. Es crucial recalcar esto. Si alguien se identifica con esa descripción, eso no es una falla de carácter, ni falta de aguante, ni nada parecido. Es una condición médica reconocida. Totalmente. Es una condición médica que de hecho es bastante común.
Se estima que afecta a un porcentaje significativo de hombres en algún momento de su vida, quizá entre el 20 y el 30%. Es un número alto. Sí, es considerable. Y lo más importante, es tratable. Hay opciones. No es algo con lo que uno tenga que resignarse a vivir. Exacto. No están solos y hay ayuda disponible. Y bueno, en ese contexto de buscar soluciones efectivas para la EP, es donde surgen enfoques específicos, ¿no? Desarrollados por profesionales que entienden la complejidad del problema. Ujú. Uno de los enfoques mencionados en el material que revisamos es el sistema Vigor Máximo, que se desarrolló a partir de conocimientos y formación especializada, por ejemplo, en centros de referencia internacional como los de Tel Aviv, que son pioneros en salud sexual. Ok. Sistema Vigor Máximo. ¿Y cómo funciona o qué lo diferencia? Mencionan que no es solo terapia conductual o una pastilla. Claro, se presenta como una alternativa o un complemento a eso. La idea base, según lo describen, es que busca ir a la raíz neurobiológica del problema. Raíz neurobiológica. ¿Podemos explicar eso un poquito más simple? ¿Qué significa? Bueno, la idea es que en lugar de enfocarse únicamente en manejar los síntomas, como intentar durar más con técnicas de distracción o usando fármacos que a veces tienen efectos secundarios, este sistema apunta a reajustar o recalibrar la respuesta nerviosa que controla el reflejo de la eyaculación. Ah, ok. Como reentrenar esa respuesta del cuerpo. A algo así. Hablan de un proceso que empieza con un diagnóstico preciso y una sesión inicial que llaman de activación. En esa sesión se evalúa la situación particular de cada hombre y se pone en marcha un plan ya personalizado para trabajar sobre esa respuesta neurobiológica. Entiendo. Un enfoque más a la medida, digamos. Eso parece. Y aquí es donde entra un dato que la verdad llama bastante la atención en la información que analizamos. ¿Cuál? Que mientras estamos hablando de un promedio natural de 5.4 minutos, este sistema menciona la posibilidad de alcanzar, para quienes tienen EP, un rendimiento de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. Eso es. Un salto gigantesco desde el promedio y ni hablar desde el minuto o menos de la EP. ¿Cómo encaja eso? Suena casi demasiado bueno, ¿no? Es una excelente pregunta. Y es normal que suene así de drástico. A ver, creo que es importante entender el objetivo aquí. No se trata, me parece, de establecer una nueva meta de duración normal, de 2 horas para todo el mundo. Eso sería volver a caer en otra presión irreal. Claro. La idea, según se plantea, es ofrecer a quienes sufren de eyaculación precoz, a quienes realmente tienen esa falta de control y eyaculan muy rápido, ofrecerles una capacidad de control radicalmente diferente. O sea, pasar de no poder controlar y terminar en segundos o 1 minuto. Exacto. A tener la capacidad, la libertad de decidir extender el encuentro por mucho más tiempo, si así lo desean ambos miembros de la pareja. No es una obligación durar 2 horas, sino tener el control para poder hacerlo si se quiere. Ah, ok. Es más sobre restaurar el control perdido y la libertad de elección. Justamente. Se trata de pasar de la angustia, de la falta de control, a la tranquilidad de tener el control. Es un cambio de paradigma para quien vive con EP. La promesa de poder decidir cuándo terminar en lugar de que el reflejo decida por ti. Entendido. Ahora tiene más sentido. Es devolver la agencia sobre el propio cuerpo. Eso es. Y mencionan que tras esa activación inicial, se diseña un plan de potenciación ya personalizado para consolidar ese control. Y hablan de una garantía, ¿verdad? Desde la primera consulta de activación, que mencionan tiene un costo asociado de $45. Sí, eso indican, que la promesa de experimentar esa transformación en el control está garantizada por escrito desde esa primera visita. Y que si la persona no experimenta esa mejora, se le devuelve el valor de esa consulta inicial. Ok, eso le da cierta seguridad al proceso, supongo. Busca generar confianza, claro, especialmente para quienes quizá ya han probado otras cosas sin el éxito esperado. Bueno, entonces, para resumir esta parte, si alguien se identifica con la definición de eyaculación precoz, si siente esa frustración y falta de control persistente, y quizá ha probado otras vías sin éxito, o incluso le han dicho que por tener otras condiciones como diabetes o hipertensión ya no había mucho que hacer. Bueno, esta podría ser una alternativa a considerar y explorar.
Exacto. La propuesta que hacen es esa, una solución que, aseguran, funciona donde otras han fallado, con resultados tangibles y esa garantía escrita desde el inicio. Perfecto. Y para quienes quieran investigar más sobre esto, sobre el sistema Vigor Máximo, ¿dónde pueden encontrar información? La información indica que pueden visitar el sitio web mensclinics.com o llamar al número telefónico que seguramente estará disponible en la descripción de esta charla. Muy bien. Ahí queda la información para quien le interese profundizar. Entonces, haciendo un resumen general de todo lo que hemos conversado hoy. A ver. Punto 1. La ciencia, los datos duros, nos dicen que la duración por medio del coito medida por el IELT es bastante más corta de lo que el mito popular nos hace creer. Hablamos de unos 5.4 minutos. Correcto. Y que duraciones dentro del rango de 3 a 7 minutos son consideradas adecuadas por los expertos. Incluso durar demasiado, más de 10-13 minutos, puede no ser lo ideal. Punto 2. La satisfacción sexual real, la importante, no reside en el cronómetro. Reside en la calidad de la conexión, la comunicación, el placer mutuo, la atención. En toda la experiencia. Exactamente. Calidad sobre cantidad. Pero, punto 3. Sí existe una condición médica real llamada eyaculación precoz, donde la duración extremadamente corta y la falta de control causan angustia genuina. Y es tratable. Y para esa condición, existen enfoques avanzados, como el sistema Vigor Máximo que mencionamos, desarrollado por el equipo de Men's Clinic, que buscan restaurar un nivel de control excepcional más allá de simplemente manejar el problema. Así es. La información es poder y saber que hay opciones es fundamental. Totalmente. Pues muchísimas gracias por esta conversación tan clarificadora, creo yo. Gracias a ti. Siempre es bueno poder desmitificar estos temas. Sin duda. Y bueno, como siempre, nos gusta dejar una reflexión final para quienes nos escuchan. Adelante. Ya que hemos hablado tanto de los minutos, quizás la reflexión sería, más allá del tiempo medido por un reloj, ¿qué otras dimensiones de la satisfacción íntima podríamos estar subestimando en nuestra cultura? Buena pregunta. Quizás, como decías, la comunicación profunda, la creatividad en los encuentros, la presencia real y mutua. ¿Cómo podríamos empezar a valorar y cultivar más conscientemente esas otras métricas en nuestras propias vidas y relaciones? Una excelente reflexión para llevarse. ¿Qué más cuenta aparte de los minutos? Probablemente mucho más de lo que pensamos.